Francamente, queridos amigos, no sé cómo puede haber personas que quieran minimizar los daños que está realizando este régimen, comparándolos con los daños que sufrimos en los regímenes anteriores. Sobre todo, se saltan a Peña Nieto, que es el peor de todos, para recalar en Calderón, en Fox y Salinas. A Cedillo casi no lo mencionan. Y a Peña, pues a pesar de que está involucrado en los sobornos de Odebrecht, en la estafa maestra, nadie lo toca. Esto es algo que vale la pena meditarlo, porque resulta que en cuanto mencionamos, por ejemplo, que la refinería flamante de Paraíso Tabasco, Dos Bocas, que además va a ser una refinería submarina porque se inunda a cada rato, como ya hemos dicho, ya tiene un costo de 10.650 millones de dólares. 10.650 millones de dólares, lo cual quiere decir que debe estar en el tipo de cambio actual aproximadamente en 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos. Inmediatamente salen comentarios como, ¿y por qué no le agregan lo que costó la de Calderón? Bueno, de lo que se trata es que no nos sigan robando. ¿O qué vamos a estar haciendo este tipo de comparaciones permanentemente para exculpar al gobierno de López Obrador de todas las barbaridades y todos los gastos innecesarios que está haciendo? Esto es la política, esta es la política de los adoradores de López Obrador. Minimizar los daños actuales, exaltando los daños del pasado, cuando los daños del presente son bastante mayores que los daños del pasado. Y se los dice alguien que fue crítico de Peña, de Fox, de Calderón, de Cedillo, de Salinas, de Miguel de la Madrid y de José López Portillo y de Echeverría. O sea que a mí no me pueden decir que no hablé en su momento de toda la podredumbre que ha habido en el sistema político mexicano. Pero por eso hablo más alto, porque me indigna que los que engañaron al pueblo mexicano para provocar las alternancias de 2000 y de 2018 hayan sido los más felones. Fox, en su ignorancia supina, simple y sencillamente dijo que quedaba marginado de la vida política porque no pudo quitarle el freno al cambio que representaba el contrapeso que tenía en el legislativo. Y como no podía ponerse de acuerdo con las oposiciones, optó por ya no reformar nada, por no construir el aeropuerto que tenía planeado, porque los miembros de San Salvador Atenco, engañados por López Obrador, se enfurecieron y empezaron a llenar las calles de manifestaciones a machetazos. Tenían razón, porque no se les había hecho justicia, no se les había ofrecido una alternativa para que ellos pudieran también recibir los beneficios de una obra de este tamaño. Y total que el señor Fox se puso a construir la Terminal 2 del aeropuerto Benito Juárez, que terminó el señor Calderón, a un precio mucho más bajo que lo que ha costado esa terminal avionera Felipe Ángeles, que ahora va en lo que parece ser una rectificación de intereses a convertirse en una terminal para aviones de carga y para aerolíneas de bajo costo, aunque quieren obviamente obligar a todas las aerolíneas nacionales a que vuelen desde el aeropuerto Felipe Ángeles, como si con eso pudiéramos arreglar el problema brutal del espacio aéreo saturado de la Ciudad de México, que no es que esté saturado realmente, sino que está mal manejado el espacio aéreo y por eso está
convirtiéndose en una tortura volar a la Ciudad de México o salir de esta, con horas que pierden los viajeros todos los días como consecuencia de la ineficacia en el movimiento aéreo. Pues bien, lo que sigue es la gran y apoteósica fiesta del 2 de julio, se supone, cuando se va a inaugurar la famosa refinería submarina allá en el centro de Tabasco, para honra de Felipe, no digo de Felipe Calderón, ni de Felipe el rey de España, más bien me refiero a López IV. Lo que pasa es que cuando uno piensa en reyes, se le viene a uno a la cabeza nombres de otras personalidades. Pero pues nos tiene Felipe IV convertidos en una monarquía disfrazada, en una autocracia supuestamente democrática, lo cual es contradictorio. Subió por la vía democrática como lo han hecho otros personajes. Hugo Chávez también fue electo democráticamente, aunque había mucha presión. Y lo mismo podríamos decir Alberto Fujimori en el Perú, que por la vía democrática se convirtió en dictador. Y Evo Morales, y en fin, una cáfila de maleantes. Y no hablemos de los mandatarios de África, porque ahí la cosa está todavía que arde y que seguirá ardiendo. Y no hablemos, por ejemplo, de los conflictos que tienen al mundo en un hilo, mientras los mexicanos estamos atrapados en una predictadura. Los conflictos como el de Ucrania, ¿ustedes han oído cuál postura ha tenido el gobierno de México respecto a este terrible hecho de la invasión rusa a Ucrania? Dice que no se mete, que le convoca al diálogo. Si ya estalló la guerra, es difícil dialogar, presidente López Obrador. Lo que hay que hacer es imponer medidas para evitar que haya más daños y más muertos. Y hay que apoyar globalmente la idea de que no se puede tolerar ningún tipo de invasión. Ninguno, aunque usted simpatice con Putin, el canciller, el presidente ruso. Porque resulta que Putin también dice a los ucranianos que está enfermo de cáncer. Bueno, esto es siempre como una especie de alivio a la conciencia cuando no se tiene forma de remediar una invasión de otra manera. Y están esperando a ver si Vladimir Putin se muere. Pero pues es difícil saber a ciencia cierta cuánto daño más hará a los ucranianos. Pero de esto ni hablamos en México, ni siquiera figura en los periódicos. Parece noticias de planas interiores, nunca aparece en primera plana nada que tenga que ver con la brutalidad que se está viviendo en Ucrania, con lo que estaba pasando casi igual en todas las naciones que circundan o bien están cerca de Rusia. Lo que ha pasado con Suecia y Noruega, que quieren entrar a la organización del Tratado de América del Norte, la OTAN, porque necesitan estar necesariamente cerca de alguna posibilidad para respirar antes de que Rusia, el gran fantasma, se apodere de ellos. La organización es del Tratado del Atlántico del Norte. No me confundí, dije América. Es Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Y eso es la salvación para Noruega y Suecia. Pero resulta que los turcos, Turquía, por algún arreglo subterráneo con los rusos, han vetado en la Unión Europea esta posibilidad. Por lo tanto, Noruega y Suecia siguen al aire, porque basta con que un miembro de la Unión Europea fije un veto
Y en este caso Turquía, que es uno de los últimos miembros de la Unión Europea, es el que ha movido todas sus influencias para que, desgraciadamente, queden al aire los países escandinavos. Qué triste realidad la del mundo actual. Pero nosotros nos empeñamos en defender lo nuestro. Y está bien que lo hagamos, es nuestra tarea. No podemos resolver los problemas del mundo, aunque quisiéramos tener en el Palacio Nacional no un hogar para un supuesto Mesías falso, sino más bien una sede desde donde hubiera un líder que tuviera los arrestos suficientes para hablar de estas cosas internacionales que al final de cuentas nos llegan a nosotros. Tarde o temprano sufriremos las consecuencias de lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Rusia con Ucrania, de lo que está pasando en el mundo, porque parecemos una isla, porque el presidente además, si sale, es para regalar dinero a los países centroamericanos o comprar vacunas a Cuba, cuando se supone que estaban fabricando una vacuna que no existe y que prometió López Obrador, la vacuna patria. ¿Dónde está la vacuna patria, farsante? Es lo que le digo a López Obrador. ¿Dónde está? ¿Por qué no tenemos esa vacuna a la mano para acabar de vacunar a los niños que tanto la necesitan en nuestro país? ¿Dónde estaba usted, presidente? ¿Qué ha hecho en este tiempo para tratar de que esa vacuna patria, que es patentada por México, pero que se está desarrollando y supuestamente elaborando en los Estados Unidos desde hace 2 años, llegue al fin un cargamento siquiera, pero que esté probado, porque no nos vayan a estar inoculando agua con alcohol, porque eso sería ya el colmo de la desvergüenza de un sistema fallido, de un Estado fallido. Y todo esto viene a colación porque las obras emblemáticas de esta cuarta transformación están por los suelos. Vean lo que está sucediendo con Dos Bocas. 200,000 millones de pesos aproximadamente. 200,000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que se haga una inauguración faraónica el 2 de julio al estilo de la inauguración del famoso AIFA, la estación avionera que tanto orgullo levantó entre los miembros de la Cuarta Transformación. Hasta llegamos a ver el ridículo del bailable de Laida Sansores, gobernadora de Campeche, y una de las mujeres menos agraciadas del mundo, para festejar el día histórico. Y ahora se espera que el día histórico sea el 2 de julio. Y ya veremos cuándo le toca al Tren Maya. Lo que sí sabemos es que el Tren Maya ha causado ya tales daños ambientales que las empresas subcontratadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, ICA, y el criminal Grupo México de Germán Larrea han sido denunciados ya por los tremendos daños ambientales que hemos sufrido en el sureste, que ha sufrido el sureste de la República a causa de este capricho de López Obrador, que ni siquiera empezó a realizarse con estudios de mercado lo suficientemente veraces para poder asegurar que va a ser productiva esta obra, que va a ser una inversión que pueda costearse al corto plazo o al mediano plazo. ¿No? Se hizo nada más porque el presidente le dio la gana de hacerlo, sin estudios de mercado, sin estudios de la devastación del medio ambiente, de la devastación de las joyas arqueológicas que hay por ahí, de los mantos acuíferos. Esto es verdaderamente increíble. Esto es
el régimen al revés, es decir, en lugar de ayudar a que México progrese, se está atorando en la miseria humana de una cáfila de maleantes que siguen pretendiendo ganar elecciones por encima de cualquier otra cosa. Tengan cuidado los amigos de Tamaulipas, de Quintana Roo, de Durango, de Hidalgo, de Oaxaca. Tengan cuidado, de Aguascalientes también. Tengan cuidado en cómo votan, porque México está, y no lo digo por alarmarlos, en el abismo, gracias a la TTT. No me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.